Buenas tardes compañero, buenas tardes profesor. En esta mañana junto a Cristian Aguilera, mis compañeros y Carla Galleguillo y quienes habla David Sánchez, vamos a presentar acerca del trabajo de investigación de caso de riesgo aplicado a indicadores y una matriz de riesgo. Y este es el caso del Société Générale Bank. A modo de introducción, este trabajo tiene como objetivo comprender de manera práctica los riesgos y vamos a identificarlo y también vamos a exponerlos en una matriz para identificar la severidad que pueden tener el impacto y tanto probabilidad. Y también vamos a ver los indicadores, vamos a construir indicadores, KPIs en este caso, acerca del caso Kerviel. Y solamente para introducirnos al caso y analizando el caso de Société Générale Bank, el segundo mayor de Francia, tuvo una pérdida debido a este caso de 7,1 millones de dólares, 4,9 millones de euros a la fecha. Todo esto lo vamos a ver con el fin de controlar y mejorar aún los controles respecto a este caso junto a lo que hemos aprendido en clases. Marco conceptual. En enero del 2007, SocGen, cuando hablamos de SocGen vamos a hablar acerca de Société Générale Bank, acusa a su empleado Jerome Kerviel de haber invertido en una bolsa con dinero de la entidad, pero sin la autorización de un importe cercano de 50.000 millones de euros. Deshacer estas posiciones habría provocado unas pérdidas de 4,9 millones de euros de vuelta a la fecha. Este grupo llevaba 3 días tratando de deshacer en secreto las posiciones abiertas bajo la cuerda que había alcanzado los 50.000 millones de euros, un movimiento que acabó provocando un colapso en las bolsas europeas, no tan solo para esta empresa, sino para todas las bolsas. El escándalo Kerviel fue una señal de que los controles del sector financiero se estaban violando y nadie hacía nada y nadie se daba caso y que el sistema estaba fallando en todos los momentos, sobre todo estaba siendo muy vulnerable para estos casos de fraude interno por parte de los trabajadores. De este entonces, Kerviel siendo parte de la empresa, siendo un trabajador. En enero del 2007, Kerviel se presenta en un juzgado y asegura que toda la operativa, que todo lo que él hacía era conocido por la empresa y encima era alentado por los directivos de Société, de Sogén. En septiembre del 2010, Kerviel es condenado en primera instancia a unos 5 años de cárcel y se le pide que devuelva los 4.900 millones de euros. El año anterior a esto, Société Generale con una plantilla de 1.200 empleados había ganado 5.200 millones de euros, casi la misma cifra que fue la pérdida de Kerviel. Cuando la policía francesa buscaba a Kerviel por todo el país, este se presentó voluntariamente ante un juez para explicar su versión. No había actuado en solitario, sino que contaba con el beneficio de sus jefes. Habían sido ellos quienes lo animaron a hacer inversiones arriesgadas al margen de los libros contables oficiales. Al llegar a las pérdidas, los jefes se asustaron y a partir de ese caso se inició un culebrón mediático judicial hasta hoy. Kerviel estuvo unas horas detenido y luego fue acusado por manipulación de mercado, fraude y abuso de confianza. En el 2014 Kerviel acudió al Tribunal Supremo y confirmó la pena de cárcel, pero rebajó la indemnización de 4.900 millones de euros a tan solamente 1 millón de euros, quedando 3.900 ahí en ese margen de pérdida. Como marco conceptual que estamos viendo, estos factores que llevaron a Kerviel a cometer semejante importante fraude, al analizarlas con la matriz de riesgo podemos identificar las diferentes medidas de control para implementarlas como mejora en la gestión del banco. Por otro lado, los indicadores nos sirven para predecir la probabilidad de que una acción perjudica a la empresa de manera financiera, como lo estamos viendo. Los indicadores clave de rendimiento, que son los KPI, están diseñados para medir lo bien o lo mal que van las cosas utilizando datos históricos. En este caso podemos basarnos según la información que nosotros hemos investigado históricamente, según la información dada acerca del caso Kerviel y llegar a una medición apta para establecer los criterios de mejora. Identificación de los factores de riesgo. Bueno, para identificar los factores de riesgo ocuparemos el diagrama de causa, evento y consecuencia. Los factores los encontraremos en el apartado de causa, específicamente en los N3. Posteriormente, estos factores los pasaremos a una matriz de riesgo, donde les daremos un valor que le llamaremos severidad, el cual es la suma de su impacto más la probabilidad. Los que tengan mayor severidad son los que están afectando a mayor escala a la empresa en este caso. Estos posteriormente les daremos una mejora y un indicador de riesgo, o sea, los KPI. Los factores a analizar en este caso serán el factor A, operaciones no relevadas intencionalmente; factor B, operaciones no autorizadas con pérdidas monetarias; factor C, fraude, fraude crediticio y malversación; F, abusos de información privilegiada; J, actividades no autorizadas; y K, prácticas impropias comerciales y de mercado. Bueno, a continuación mi compañera les nombrará las mejoras y los indicadores que son los KPI y la forma de poder medir estos factores. Bueno, seguimos con factores de riesgo y su indicador, en este caso KPI. KPI es Key
Performance Indicator, ¿ya? Es una métrica cuantitativa que muestra cómo la empresa progresa hacia los objetivos más importantes que tiene a raíz de la información que analiza, ¿ya? Los KPI son utilizados, ¿ya? Donde permite obtener la información más importante, valiosa, útil que necesitan ellos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder medir y obtener los resultados oportunos, ¿ya? Analizar la información, ¿ya? Tomar las decisiones oportunas para poder mitigar el riesgo, ¿ya? Esto tiene que ser alcanzable, o sea, los objetivos tienen que ser realistas, tiene que ser medible, relevante, o sea, solo lo más importante, los factores más importantes, los más exactos, o sea, una información muy precisa tienen que obtener. Bien, esta información nosotros la obtuvimos de la matriz de riesgo, ¿ya? Donde tuvimos las causas, que son las causas que tienen el riesgo, ¿ya? Donde le propusimos la propuesta de mejora y una propuesta de los KPI, indicador KPI, ¿ya? Como podemos ver en el cuadro que se muestra en pantalla, tenemos las causas. En este caso a nosotros nos arrojó 6 causas, que estas causas tuvieron una severidad altísima, y para esto tenemos que buscarle una mejora, ya una mejora donde podemos medirla y para poder mitigarla. Y para poder mitigarla tenemos que tener un indicador donde nos dé un resultado, y este indicador es el KPI, que por cada una causa que obtuvimos le dimos un KPI para poder medirla y obtener un resultado, y así llegar a una información oportuna, útil, que podemos utilizarla bien, de una forma para poder llegar a nuestro objetivo, que es, en este caso, es el riesgo, bajar de la severidad alta, bajarla a lo más bajo posible para que no nos esté afectando en la empresa. Conclusión. Al analizar la situación de SOGEN, vemos que aún sigue el proceso judicial hasta el día de hoy contra el ex trabajador, que desarrolló un fraude donde se vio involucrado en el mercado bursátil con la venta de acciones. Esto dejó a SOGEN en una situación de pérdidas, en un fraude donde dejó daños irreparables con fuertes caídas, cuando se apunta hacia una perspectiva de severidad. Al analizar el caso con el diagrama de Ichikawa, que es el diagrama de causa-efecto, en conjunto con la matriz de riesgo y también con los indicadores de gestión, KPIs, se llega a que este fraude a SOGEN provocó altísimas pérdidas, y esto fue generado por las diferentes causas y factores que nosotros pudimos ver en la matriz de riesgo. Gracias a este trabajo nosotros hoy podemos tomar decisiones de mejora de manera más clara, indicadores que nos dan a luz el margen que genera este acto, y una matriz que nos informa acerca de los factores sucedidos que necesitan con suma urgencia y trabajar en pos de ello, mejorarlos, mejorar el control de estos factores, porque no puede ser que ya los bancos tengan sistemas que sean totalmente vulnerados, incluso por los mismos trabajadores, aunque sean de diferentes áreas, pero que sepan también del mismo trabajo. Y con suma urgencia tenemos que establecer un control para mitigar los factores con seguridad y con severidad alta, y para esto contamos con los indicadores KPIs y así bajar la severidad alta. Todo esto debido a su importancia para la empresa. Gracias por su atención.